Ok, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas al podcast Mujeres de la Palabra, en donde creemos que toda la Biblia es para toda la vida, toda la vida. Y hoy es miércoles de Credenda Agenda y tengo en este día el privilegio de presentarles a mi amiga, una de mis amigas más cercanas, más queridas, Bredka, que hemos caminado juntas ya muchos años. Muchos años. Mi medida es Josué, Sí, porque Josué llegó a tu casa de 2 años a colgarse en las en la casa y en el árbol, entonces, pues ya 10 años. 10 años de amigas y de verdad hemos caminado por millón cosas juntas y el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Nada más podemos testificar de su fidelidad, amigaza. Y bueno, vamos a hablar hoy. Nos han pedido muchísimo hablar de la escuela en casa. Les quiero mencionar que voy a mencionar el canal de YouTube de Mujeres de la Palabra porque es más fácil encontrar ahí. Si se van al canal de YouTube de Mujeres de la Palabra, hay playlists y hay un playlist que se llama algo así como la educación cristiana y ahí llevamos 3 videitos hechos que corresponden ahí. Este va a caer en esa misma categoría. Y nos han pedido mucho, por favor, hablen más sobre escuela en casa. Para las que apenas están aprendiendo esto, nuestra familia hizo escuela en casa desde que nuestro mayor, que hoy tiene 29 años, 28, 29, ya ni sé, iba en segundo de primaria y tenemos 4 hijos, entonces realmente toda la vida, pero ya los 3 grandes ya acabaron la universidad, ya están casados, ya tienen hijitos, están casados en el Señor, tienen hijitos y todos quieren darles a sus hijos una educación cristiana, gracias a Dios. Y nuestra cuarta hija está apenas por entrar a una universidad cristiana también. Entonces, y también hicimos escuela en casa todo el tiempo, aunque al final compartimos esta educación con una escuela clásica cristiana. O sea, pero de principio a fin nuestros hijos tuvieron una educación distintivamente cristiana. Entonces, bueno, pero yo ya sé cuánto que no estoy realmente metida en nada, ¿no? Y siempre estuvimos como con un programa. Pero Bredka, mi amiga, por eso quiero que hoy esté con nosotros, ella todavía está metidísima ahí. Entonces, por eso la tengo aquí. Brett, si no te importa, quiero empezar, bueno, ya sé que no te importa, pero quiero empezar nada más leyendo, porque ya sabes que Credenda Agenda es cosas que han de ser creídas y cosas que han de ser hechas. Entonces, ¿qué creemos sobre la educación, la necesidad y la obligación de los padres cristianos de darle a sus hijos una educación cristiana? Las dos, las dos junto con nuestros esposos, claro, estamos convencidas de esto y estamos dispuestas. Ayer estaba platicando con unas amigas de cómo se dice, cuál es la frase en español que corresponde a hill to die on. Y no hay una, ¿no? Creo que decíamos morir en la raya, pero o sea, es una de las cosas que creemos así de no hay de otra, ¿no? ¿Y por qué lo basamos ahí? Deuteronomio 6, voy a leer nada más 2 pasajes. Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí vemos fuertemente, o sea, no es imposible enseñar a nuestros hijos, porque es un mandato que Dios le da como al pueblo en sí, ¿no? Es imposible hacer esto si enviamos a nuestros hijos a que sean educados por Egipto, ¿no? En este caso, ¿no? Es imposible y es un mandato que Dios quiere que hagamos. Y Deuteronomio 11 del 18 al 23. Dice: por tanto, pondréis estas mis palabras, otra vez es el Señor hablando, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas
cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les iba de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Otra vez, lo vemos, es un mandamiento dar a nuestros hijos una educación distintivamente cristiana, y solamente ahí es como podemos ver el avance de la iglesia, ¿no? Porque perdemos a los hijos en la juventud, las familias cristianas al miles, así millones, porque no están teniendo una educación cristiana. Pero bueno, ahora sí, Bret, cuéntanos, ¿por qué, cómo, en medio de qué estás, cómo lo estás haciendo, cómo puedes ayudarnos aquí? Bueno, pues yo tengo 2 hijos, 2 alumnos, que actualmente mi escuela cambió a ser secundaria porque el más chico que se llama Josué tiene 12 años y acaba de terminar lo que en México, digamos, sería la educación primaria, aunque nuestro programa básicamente sí es gringo, bueno, estadounidense. Este, y pues estamos, digamos, en eso. ¿Por qué decidimos hacer escuela en casa? Prácticamente porque sí, vemos que es un mandato bíblico toda la educación de nuestros hijos, no solo la parte, bueno, no me refiero a que, es decir, Van. más que hacer escuela en casa, hacemos vida juntos. Exacto. ¿Sí? Y parte de esa vida, porque lo que ellos están haciendo, pues es escuela, esa es parte de su vida. Y lo que hacemos es integrar nuestra vida de tal manera que pues le damos esa educación. Nosotros decidimos hacerlo en casa. Mi iglesia sí tiene una escuela cristiana y de hecho nuestro primer paso, porque deben de saber que pues hay todo un proceso. Mi esposo no estaba convencido. Mi esposo, aunque nació en una familia cristiana y estuvo pues toda su vida recibiendo, bueno, yendo a la iglesia y así. Aquí en México había un concepto, porque hasta yo llegué a tenerlo, como que todos los que hacían escuela en casa eran como pilgrims, ¿no? O sea, hippies, cristianos que se querían salir del mundo, que querían... Empezar a hacer su queso y venderlo, o sus Exacto, tortillas. exacto. Eso y salir a vender. Y entonces, es una preconcepción que había en muchas iglesias, porque realmente los que hacían escuela en casa, aquí en México, pues eran muy poquitos, y los que hacían normalmente eran misioneros. Entonces, pues se juzgaba mucho, ¿no? O sea, era como, no, qué terrible, o sea, los quieres sacar y les vas a hacer un daño tremendo, y dónde está la evangelización, y bueno, y realmente para mi esposo era como muy difícil pensar que nuestros hijos no fueran a la escuela. Pero para mí, justamente lo difícil era pensar que fueran a la escuela. Entonces, yo cuando era joven también tuve este concepto como raro del homeschooling, pero por gracia de Dios, Él permitió en mi vida que me fuera a vivir a Ciudad Juárez. Saludo a Juárez, cualquiera, arriba Juárez. Y ahí tuve contacto, bueno, estuve en una iglesia de Jesús Soberana y mucha gente ahí hacía homeschooling y amigas de mi edad habían hecho. Entonces para mí también fue ver que no era gente rara, que no eran, no. Y a partir de ahí, yo siendo soltera dije, si es la voluntad de Dios, la verdad a mí me fascinaría tener esta educación para mis hijos. Pues llega el momento y para mi esposo era muy complicado pensarlo, se sentía que eran como los cristianos raros y en fin. Gracias a Dios, en mi iglesia están 100% convencidos que la educación debe ser cristiana, que es una responsabilidad de los padres, no solo lo académico, o sea, es que es la vida, como les decía, o sea, no podemos como seccionar algunas cosas, y menos cuando la vida de nuestros hijos es la vida académica. Ese es el punto, ¿no? Exacto. No, bueno, lo que pasa es que un niño de ciudad, su vida es el estudio, y es por eso que queremos hacer vida con ellos. Ajá, no
¿sí? Ay, bueno, es que yo soy más capaz o tengo mejores posibilidades. No, o sea, es que me voy a meter. Entonces, bueno, realmente fue una plática en la iglesia que el pastor dio acerca de la importancia de la educación cristiana, que mi esposo saliendo de ahí, o sea, yo había estado orando y también es muy importante decir, un proyecto familiar. Y nosotros, Exacto. y mamás, nuestra acción es orar, no presionar. O sea, si tu esposo no está convencido, tú no puedes presionar y menos se puede volver una cuestión de discusión familiar. Todo lo contrario, el encargado de cada hogar delante de Dios es el padre de familia. Entonces, si tú estás convencida que Dios está llamando a eso y tu esposo no, lo que te tienes que hacer es orar y esperar, porque yo jamás hubiera pensado. Exacto. O sea, como un proceso mucho más largo. Salimos de esa plática y mi esposo fue de, vamos a sacar a los niños de la escuela, y yo ya, o sea, pero si acababa de empezar el año escolar, o sea, fue como, sí, pues ¿qué no se tiene? Entonces, también eso animar, porque al final es un proyecto familiar y no es simplemente que la mamá tiene la cosquillita y está así haciéndole mano, porque hay momentos en donde se pone difícil. Sí. Y necesitas saber que pues vas a necesitar la ayuda de tu esposo, y no él te lo dije, ya Claro, ves, sí, pues por eso no querías precisamente, ¿no? claro. Pues así fue el proceso en el que nosotros empezamos con Paulo en primero de primaria. Ajá. Y José kinder, pues lo que sería kinder 3, ¿no? Sí, mini. Chiquitito. Obvio, en la escuela en casa no hay tanto esto de los grados, y a veces tomamos estos grados, sí, en un, pues tanto como una base, como también poder comunicar en donde estamos, ¿no? Pero pues varía, porque como les digo, tengo un programa norteamericano, entonces tenemos grados de allá, pero también trato de que vayan de acuerdo con ciertas niveles. Exacto, ajá. Sí, no. Exacto. Entonces está buenísimo esto que dijiste. Quiero retomar algunos puntos que mencionaste. Necesita estar el esposo y la esposa en acuerdo, ¿no? Y la esposa, muchas veces, por cómo funciona el hogar, no el hogar, sino la escuela en casa, ¿no? El esposo se va a trabajar y todo, y la esposa tiene que buscar, investigar qué métodos, haces la investigación, pero no tomes la decisión tú sola. O sea, siempre ten en cuenta que tu esposo es el director de la escuela. Me encanta que tú siempre decías, tengo junta con mi director y me encanta y me voy de vacaciones con el director de fin de semana. Tengo el mejor trabajo del mundo, porque mis alumnos son dos de las personas que más amo. Además tengo un romance con el director. Maravillosa mi vida. Exacto, entonces está increíble, así está todo junto y entonces tú estudias y traes delante de tu esposo todo lo que, oye, estas son las opciones, y confías en que él te va a ayudar a tomar la mejor decisión, y él la va a tomar al final del día si hay una discrepancia, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Otra cosa importante que tú mencionaste es la importancia de educación cristiana, y eso es algo que insistimos muchísimo. Nosotras, ni tú ni yo, nuestros esposos, claro, estamos... o sea, no, la montaña en la que vamos a morir, la raya en la que estamos dispuestas a morir, ¿no? The hill to die on, no es necesariamente escuela en casa, sino sí una educación distintivamente cristiana. Nosotros, en nuestros casos, no hemos encontrado en México una escuela cristiana que de verdad sea lo que queremos, ¿no? Que le dé lo que de verdad queremos. Entonces, por eso es que nuestra opción fue escuela en casa. Pero es importante que si hay 1000 opciones, hay escuelas cristianas que de verdad son distintivamente cristianas, que pueden darle esto de que de mañana a tarde, ¿no? Tiene sus ventajas ir a una escuela y tiene sus ventajas estar en casa, ¿no? Y hay contras también de los dos. Hay
Hay tentaciones para los que están en una escuela cristiana, hay tentaciones para los que estamos en casa y tenemos que estar alertas y cuidarlos. Pero sí creemos, esto es el punto que queremos y no me canso de insistir, que todos los padres cristianos tienen la necesidad y la obligación de darle a sus hijos una educación distintivamente cristiana. Y eso es algo que debemos de comprender enormemente, ¿no? Y no es, implica un sacrificio, implica un sacrificio. No hay ¿cuál es la manera más corta? Oye, ¿tienes algún plan que ya casi que esté todo listo y yo pueda pasar 20 horas en internet, ¿no? En los medios sociales mientras el programa se hace solo, ¿no? No es como el Thermomix o ¿cómo se llaman esas máquinas? Que he hecho todo, mis hijos con todos los libros y hay que se cosan solitos, ¿no? Y ya llego yo al rato. No hay, es un sacrificio, implica. Brett, cómo contestas tú cuando te dicen esto de, pero y tu vida, pero y tu tiempo, pero y tú si estás ahí dedicando todo con tus hijos? Dinos. Sabes que siempre digo que no hay mejor cosa que invertir en quien más amo. Y claro que es una inversión y sí vemos que el tiempo pasa muy rápido. Ya sé que es el cliché más grande que escuchamos como mamás, pero es una realidad. Sí. Y yo quería mencionar algunas cosas. Una de las críticas, y aún dentro de los medios cristianos o los miedos, es como tanto críticas o malas razones para hacer homeschooling. Realmente el homeschooling ni la educación salvan a nuestros hijos, es Cristo. Uh-huh. Amén. Hacemos escuela en casa porque entonces vamos a garantizar que nuestros hijos sean unos extraordinarios cristianos, misioneros, pastores. No hacemos escuela en casa por eso, porque eso no depende de nosotros. Quien solamente salva es Cristo. Amén, amén. Lo que hacemos es estarlos empujando y estarles rodeando y estarles recordando que Cristo es lo único que necesitan. Amén. Hacemos homeschooling para evitarles tentaciones externas en el sentido de no, es que yo no quiero que, no sé, o sea, que oigan de lo de LGBT, todo eso y que vean y que no sé qué, ¿no? Yo lo quiero limitar. Pues no, porque realmente el pecado más peligroso es el nuestro, no el de otros. Entonces, aunque yo saque a mis hijos del pecado de otros, ellos tienen su propio pecado y es ahí donde tengo que empujarlos a Cristo. Ajá. La educación cristiana no es la solución, ni es la meta para, como, ay, quiero que mi hijo sea cristiano, ¿no? Uh-huh, como si fuera todo lo que sea, entonces yo voy a hacer. No, simplemente, precisamente, como hacemos vida juntos, lo empujo a Cristo. Y el hacer vida juntos, el estar, el convivir, simplemente de verdad el estar, pues son lo que nos da muchísimas oportunidades de discipular, de enseñar y también de ser retadas. Me acuerdo que cuando tú me preguntaste qué es lo que más miedo te da para hacer homeschooling, y yo dije mi pecado, porque voy a estar expuesta 24, o sea, bueno, de por sí estoy expuesta, ¿no? Pero con un amplificador, así. Total, con un amplificador, porque son mis hijos quienes más me ven. Uh-huh. Pero al mismo tiempo eso me recuerda mi propia necesidad del Señor. Y una escuela en casa, sé que muchas veces esto de los medios sociales nos hace pensar o tener una perspectiva de que ciertas vidas son perfectas. Y me gusta siempre traer que obviamente nadie publica sus tragedias, ¿no? Nadie publica... bueno, ya en esta época ya quién sabe, amiga, con esto de la vulnerabilidad. Pero bueno. Pero hoy, que antes llegábamos a una casa y veíamos el álbum de fotos de alguien, ¿sí? Porque los álbumes, o tomamos fotos en momentos donde queremos recordarlo. Pero pues conocíamos a esa persona fuera de contextos, fuera del álbum, ¿no? Lo que nos sucede ahora es que no tienes esa posibilidad y solo ves esos momentos. Y puede llegar a pensarse cuando hay gente o seguimos gente que hace homeschooling y vemos fotos como, ay, todo es perfecto, ¿no? Sí, no. No, hay muchos retos. Yo he tenido lágrimas, he tenido ganas a veces de aventar la toalla. ¡Ah, no puedo! De darme cuenta que en ciertas materias, o sea, uno de mis, así, problemas que tenía es que el inglés, o sea, no
aunque todo nuestro programa es en inglés y todo es en inglés, pues mi pronunciación y muchas cosas pues no son a un nivel master, digamos, que quizás un maestro pues mejor que yo pudiera darles, ¿verdad? Pero así como eso, hay demasiados retos, pero el punto no es que queremos una mejor educación académica, no es que queremos que no tengan ciertas tentaciones fuera, más bien queremos estarlos empujando, recordándoles en cada momento de la vida que se trata de Cristo. Exacto. Y algo que me impacta de esto que estás diciendo es que me hace pensar en todo esto es, sí definitivamente, no vayamos a caer en la trampa, como dices, muy bien, muy cierto. La educación no va a salvar a nuestros hijos, ¿no? No podemos, o sea, es imposible, ni nuestras obras, ni las obras de ellos, nada, es pura gracia la salvación de nuestros hijos, y como la de nosotros. Pero, sin embargo, no podemos separar eso de lo que Dios nos está mandando a hacer. O sea, nosotros obedecemos a Dios porque Dios manda que demos a nuestros hijos una educación distintivamente cristiana. No hacerlo, estamos caminando en desobediencia. No podemos decirle a Dios, bendice a mis hijos, y yo estoy enviándolos cada día a ser indoctrinados, porque no existe una neutralidad, no existe eso, y no puedo desobedecer a Dios, llevarlos a que de mañana a tarde, ¿no? Estén entregados a un mundo en el que tú dices, no, pero es que me platican todo, yo tengo muy buena conversación con ellos. Mentira, ellos mismos ni siquiera saben que ellos no pueden todavía discernir. No importa que tanto me digas que tu hijo sí es muy espiritual y tiene el don de discernimiento, o sea, no, es imposible. Un soldado no lo vas a mandar a una guerra a los 10 años, ¿verdad? O sea, ya lo vimos, es una tragedia cuando eso sucede. Entonces, obedecemos a Dios, y que en obediencia confiamos en que Dios va a hacer algo con esa obediencia, lo que Él quiera, ¿no? Lo que Él quiera. Y yo me acuerdo, y lo hemos platicado tú y yo, y se lo hemos dicho nosotras a nuestros hijos, lo que le dijo la mamá de Spurgeon a sus hijos, ¿no? Leyéndolos en la mesa, yo estoy compartiéndoles a Cristo de día, de mañana, de tarde, de noche, porque cuando llegue el día, si ustedes se apartan del Señor, no va a haber excusa. Estuvieron expuestos al Evangelio y yo soy testigo. Y es lo mismo, no podemos, o sea, es una desobediencia mandar a nuestros hijos a ser educados por un sistema que no es, que los está indoctrinando, ¿no? Y nos sorprendemos después de, mi hijo no está caminando con el Señor, mi hijo está completamente en rebeldía, mi hijo está, y no podemos hacer nada. Entonces, confiamos en que Dios toma nuestra obediencia y Él hace algo con ella, ¿no? Eso es algo importante, ¿no, Bret? Totalmente. Y creo que a veces caemos en engaños, y mientras estaba orando y pensando en esta plática, vino a mi mente cuando nació mi primer hijo, Paulo. Recuerdo aquí en México como que, bueno, nacen y luego se los llevan como un cunero los días que tú estás y te los van llevando, ¿no? Entonces, recuerdo como cuando llega la enfermera a ponérmelo y a cambiar el pañal de otro bebé, yo sentía, no, es que tengo que aprender porque la experta es ella, ¿sí? Ella, pues imagínate, o sea, digo, y se los comparto, es una tontería, pero de verdad así lo pensaba, o sea, quería, ¿cómo está cambiando pañales esta mujer? Porque ella... ¿Cuál es la técnica? Loca. Y luego me deja una mamila para mi hijo y me dice, ¿sabes qué? Le tienes que dar leche porque tiene un problema de succión. Y yo, en mi mente, pues ella era la experta, ¿sí? De mi propio hijo. Yo, estando así, llega el pediatra y me dice, ¿por qué le estás dando? Y yo, pues que tiene un problema de succión. ¿Qué problema de succión? Ni que nada, quítale eso y pégatelo. Y en cuanto me lo pego, pues no, cero problema de succión. Y me dice el pediatra, lo que pasa es que las enfermeras, para ellas es mucho más fácil que mientras estén aquí tomen leche, porque no te tienen que estar llamando cada vez que tiene hambre. O sea, se les simplifica el trabajo a ellas. No tiene que ver ni contigo ni con el bebé, tiene que ver con ellas. Y creo que así como me encontraba yo de verdad, o sea, quisiera poder comunicarles cómo veía a esta enfermera, como con una admiración de quiero aprender.
que a veces nos pasa eso y nosotras mismas consideramos que es el mundo el que es más experto en educación, es el que nos tiene que enseñar, que nosotros tenemos que escuchar. En lugar de escuchar al Señor su palabra, digamos, el pediatra, el decir, oye, no, o sea, no, ella está pensando en ella. Sí. Y nuestros hijos han sido encomendados a nosotros y nosotros tenemos responsabilidades sobre ellos y sobre, tal cual como dices, la forma en que los expusimos a la palabra. Y sé que vienen muchos miedos, sí, miedos, retos, tal cual como dices, morir. Pero también creo que es parte del plan de Dios para nosotras. Claro. Para el trabajo duro. Y también el mundo nos ha convencido que estamos hechos para la comodidad. Sí. Que la felicidad más grande de una mamá es sentarse y estar, cuando en realidad no. Sí. Productivos, no sé, todos los que nos estén escuchando que alguna vez trabajaron en algo y lo peor que te podía pasar es no tener trabajo. Sí, o sí. sea, Estar hacer... aburrida sin nada que hacer. Ajá. Exactamente. No, porque Dios también nos diseñó para eso y sí requiere trabajo duro, sí requiere que planees. Muchos sacrificios, sí. Que te despiertes temprano. Que te despiertes antes, que planees, que sí, pero al final vale la pena y vale la pena porque no es que nuestros hijos sean, o sea, idolatrarlos a ellos, no, adoramos a Dios, a lo que estamos viendo es a Dios, no Amén. el futuro de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque claro que hay momentos, y quiero decirles, en esta etapa de secundaria que están mis hijos, pues vienen momentos aún de crisis de su fe, pero una de las cosas que me encantó hace unas semanas tuve una plática con mi hijo de ciertas dudas que tenía y cuando hablé con el director, que por cierto, wow, estoy enamorada. Cuando hablé con mi esposo, me encantó que lo primero que me dijo es, gracias a Dios que estabas ahí. Qué increíble. Gracias a Dios que la primera persona con la que pudo sacar todas sus dudas fue contigo. Porque estas dudas y estas cuestiones que pues diferentes jóvenes pueden tener, fue aquí, su casa. Exacto, exacto. No igual de confundidos, que llegan a sus... Y yo creo que eso es importantísimo, sobre todo esto amarrándolo, es al final del día, ¿qué es lo que nos hizo, lo que te está haciendo a ti perseverar y lo que nos ayudó a nosotros a perseverar a través de todos esos miedos, tristezas, desilusiones, no sé qué hacer, cómo lo voy a hacer con álgebra, como las cosas prácticas, las cosas espirituales, emocionales, todo lo que nos ayudó a perseverar es tener una convicción de que es lo que Dios requiere de unos padres cristianos. O sea, porque si no si no tienes esa convicción, entonces es nada más como una moda y no es moda, ¿no? No es una moda, tengo que obedecer. Conozco mamás que son mamás solteras en una situación económica difícil que lo están ahorita haciendo por la gracia de Dios. Conozco mi amiga Robin, una amiga viuda 2 veces que crió 4 hombres sola, ¿no? Y perdió a su esposo, perdió 2 esposos, ¿no? Durante el camino. Y crió a sus hijos, les dio a sus hijos una educación distintivamente cristiana de principio a fin. Conozco una amiga con la que ayer comí, tuvo una situación, y platicábamos de la escuela en casa, y tuvo una situación económica dificilísima de principio a fin. Y dice, pero Dios me arrastró y me llevó, y hoy sus hijos están caminando con el Señor, los 2 ya adultos, ¿no? Y de verdad, una situación económica muy fuerte y difícil, ¿no? Es claramente que implica un sacrificio, pero ¿por cuánto estamos dispuestas a vender a nuestros hijos? ¿No? ¿Cuánto no, es que la situación económica es difícil y los entregas al mundo, a ser educados por el mundo para tener ¿qué más? ¿Cuánto más? ¿No? Hijo. Claro, y en nuestro caso, por ejemplo, realmente la educación además es mucho más cara fuera. Muchas veces, sí, claro. ¿Sí? Cuando, y de verdad, o sea, yo puedo decir, cuando mis hijos estaban en el kinder y tuvimos que sacarlos, una amiga que hasta la fecha seguimos siendo amigas, me encantó porque muchas veces la gente fuera, los no cristianos y algunos cristianos, no te lo dicen tan de frente, ¿no? Y ella, no, Bresca, yo no te respeto en esta decisión.
de que saques a tus hijos, no te voy a respetar. Me acuerdo. Y ella, de verdad, después de 2 años, me decía, no, perdona que hiciste ya que estabas haciéndoles un mal tremendo a tus hijos, pero ahora veo muchas cosas por las cuales, pues no solo lo respeto, sino lo aplaudo, ¿no? Sí. Y no, les digo, y esto fuera de la educación académica. Realmente la oportunidad que tenemos es de hacer vida con nuestros hijos, y esa vida es educándolos y llevando todo su conocimiento al centro y a lo que valoramos. ¿Cómo decirles a nuestros hijos que Dios es lo más importante para nosotros? Si durante 8 horas al día no están escuchando la importancia de Dios. Y tú aquí, cuando, bueno, no solo, en mi caso es homeschooling, ¿no? Pero una educación cristiana lo que hace es Cristo en el centro. Claro. Que no se trata de que sean mejores académicamente, que tengan superioridad, ¿no? Aunque hay que hacer, y sé que lo haces porque tú tienes un nivel académico bien alto y yo también lo tuve. Es importante porque a veces las papás, ¿no? A veces muchas escuelas en casa conocemos que están de morir porque como no importa lo académico y no es la principal razón por la que lo estoy haciendo, sus hijos no están preparados cero para ir a enfrentar el mundo, ni espiritual, ni emocional, ni académicamente. Y qué bueno que lo dices, verdaderamente lo importante y nuestro objetivo es Dios. Y como nuestra visión es Dios, pues nuestros hijos están en el medio, y es por eso que, obedeciendo a Dios, los educamos a ellos. Pero es muy importante también esto que mencionas, porque no podemos simplemente decir, ay, bueno, pues es que nosotros nada más leemos Biblia, ¿sí? Sí. No saben sumar, literal, ¿no? No importa, pues cuando ellos quieran. No, precisamente porque si conocemos la palabra de Dios, vemos que estamos llamados para trabajar, para tener, para bendecir a la gente que está puesto alrededor. Amén. Y ¿cómo lo vas a hacer? Pues sí, estando mejor preparado. Creo que es muy importante subir el nivel también de nuestros hijos, como Amén. hijos, que puedan ellos no enseñarles que no importa, que después tenemos, tristemente, creo que muchas iglesias están llenos de jóvenes hombres que no quieren trabajar, Sí, y que piensan que no voy a tomar este trabajo en la iglesia, gano 2 pesos, pero es espiritual. No quieren obedecer a Dios, sino porque quieren estar en un nivel cómodo. Sí. ¿Cómo va a impactar el mundo? Sí, precisamente quieres que tus hijos impacten el mundo y sean evangelistas, prepáralos. Sí. Con una ética de trabajo mejor que nadie, ¿no? Claro. Que sean los más trabajadores, los más honrados, los más honestos, los que siempre dan más. Los que pueden participar, los que pueden platicar. Y bueno, hay demasiadas cosas que creo que se nos viene el tiempo, pero empiezo a pensar en todo lo que siempre preguntan, ¿no? Sí. Una cosa, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa? Porque lo estoy viendo y me estoy recordando también antes de que se me pase. ¿Cuál es esta idea? Y las dos sé que estamos en la misma página, por eso aquí, pero te quiero preguntar a ti. ¿Qué es eso de, es que yo no siento el llamado de educar en casa? No, digamos que no hay una escuela cristiana, no hay la opción de una escuela cristiana en tu casa. ¿Cuál es tu respuesta a la mamá que dice, no, pero es que a mí no se me da, ¿no? Yo no tengo la paciencia que tú tienes. Es clásico. Pero juran siempre, no, paciencia. No. Crecer en paz. Y lo que sale evidente es cuánto necesito a Dios para crecer mi paciencia. No es que estoy esperando. Yo creo que así como hay muchas cosas en las que no nacemos, no es como que se nos da. Nos tenemos que esforzar y hacerlo. Amén. Regresando a cuando nuestros hijos eran bebés y las que pudimos lactarlos, de verdad que no hay mamá que diga, ay, no sabes el gusto que me da que me despierte a las 3 de la mañana porque tengo un llamado increíble. Y claro que no, o sea, sabes que es bueno para tu hijo y te tienes que esforzar, y te duele y te cuesta y a veces no quieres, y
no podemos esperar que tengamos maripositas en el estómago y tener este deseo, como es, y a veces el deseo te sigue, y verdaderamente creo, y con la experiencia, que no soy la más experta ni eh, en educación, digamos, soy experta en mis hijos y soy experta en mi escuela, eh, que sí vale la pena. Y vale la pena por muchas cosas, sí en cuestión académica, sí en cuestión social, que por ejemplo es algo que siempre eh, me decían, ¿no? Es que los está sacando. Y de verdad puedo decirles que por gracia de Dios, el hecho de que no tuvieran solo un grupo de Sí, amiguitos nos permite tener, de hecho, mucho más fuentes donde podemos platicar del evangelio. claro. Ujú. El fútbol, que diferentes, y de verdad que vale la pena obedecer al Señor. O sea, creo que el punto es obedecer, y una vez que obedeces, las consecuencias y las cosas que Dios va queriendo para tu vida se van formando. Pero creo que a veces nos detenemos queriendo tapar todas las cosas, todas las posibilidades de problemas que puede haber. No. No, cargar el... Cuando el Señor llamó a Abraham, Abraham no pensó, oye, y si viene esto, y si se me enferma alguien en el camino, y, Sí, y, y si me caigo, hoy no he pensado, tienes razón, y si me lastimo una pierna, y no, sí, él simplemente obedeció, sí, no sabe claro, lo que pasó de que llegó, sabemos que claro. obedeció, y de la misma manera estamos llamados a escuchar la palabra de Dios y obedecerla, y quiero decirles, vale la pena, sí Vale, hay sacrificio, sí hay dolor, sí hay que morir a nosotras, sí, sí requiere estar con el Señor más, ¿sí? claro. Amén. Ujú. Sí, llama a una vida de oración tremenda, ¿no? Y eso es algo que tenemos una pregunta aquí que me parece vale la pena tomarla. Dice, en Argentina no hay escuelas con educación cristiana distintiva, solo devocional y oración semanal. No entiendo si la escuela es cristiana, pero nada más, como que se dice cristiana, pero no realmente. No, es difícil hablar a cada situación en diferentes países porque no conocemos claramente la situación de cada país. Lo único que yo puedo decir es, a veces es importante desobediencia civil. O sea, a veces es algo que más lo tienes que hablar con tu esposo, más lo tienes que hablar con tu iglesia, más orar a lo mejor un cambio de país, un cambio de ciudad, un trabajo en otro lado y a lo mejor hasta desobediencia civil. Yo me acuerdo que conozco personas que en diferentes países lo han hecho y nunca, o sea, de sacar a sus hijos y esconderse del sistema, esconderse entre comillas del sistema y y mientras ir reportando calificaciones a alguna escuela en Estados Unidos que cubra eso, en fin, pero es posible, o sea, no pasa, es como si llega hoy alguien y te dice, a partir de mañana vamos a llevarnos a todas las niñas de 13, 15 años para que sirvan en el gobierno. Pues que vas a esconder a tus hijas, ¿no? Si dicen a partir de mañana nos vamos a llevar a los niños de 14, 15 años a que sirvan ahora es una nueva ley, ¿no? De este país, de Argentina, de México, de Chile, en la que nos vamos a llevar a los niños de 14 años de los papás y los vamos a llevar a la guerra, ¿no? Que los papás van a hacer lo posible para esconder a sus hijos. No, es lo mismo. Lo que pasa es que no lo vemos así, porque la mayoría de nosotros no tuvimos una educación cristiana y sobrevivimos a una educación cristiana. Creemos que podemos hoy abusar ya que tenemos el conocimiento, creemos que podemos abusar de la gracia de Dios en eso y decir, bueno, yo medio sobreviví, entonces puedo no darles a mis hijos una educación distintivamente cristiana. ¿No? Entonces yo creo que la única ahí es que el esposo y la esposa tienen que estar completamente amarrados en esto. Y si no, si por algo de verdad, no, es imposible que no me imagino o sea, un caso en el que literal hacía menos que el esposo diga no no, o sea, una cosa así enorme, pero siempre hay una puerta en Cristo. O sea, oremos muchísimo al Señor, que Dios provea una puerta abierta, ¿no? No sé si tienes algo más que decir ahí, mi Bret. Sí, creo que son pocos países los que legalmente es prohibido, y Exacto. hay países sí hay recursos y formas de hacerlo. Creo que el punto es entender la importancia que tenemos como Ajá, padres, ajá, responsabilidad que tenemos delante de Dios. Efectivamente, yo no tuve una educación
cristiana y por gracia de Dios me permitió, ahora sí que sobrevivir, ¿no? Sí, sí. Ajá. Pero tenía también que ver, por ejemplo, en gente que invirtió en mí espiritualmente. Ajá. Como mi abuela, tengo memorias de estar horas a su lado, en estudios bíblicos, y es decir, el Señor de alguna forma lo permite. La evidencia es que si estamos escuchando esto, si tuvimos la oportunidad de saber que hay una opción diferente, ya, o sea, mi mamá no la tuvo, ¿sí? Cualquier persona que ya está escuchando esto ya sabe que Ya hay una sabe. opción diferente. Exacto. Y volvemos, el punto es Dios, porque se trata de obedecer y no hay algo que amemos más que nuestros hijos. Siempre decimos lo mejor, ¿no? Ajá, exacto. No hay nada mejor para ellos que Cristo, porque Exacto. solo, y como yo les repito a mis hijos, mira, cualquier cosa, como dice la Biblia, se rompe, te la roban o se descompone. Las personas fallan, te abandonan o se mueren, pero a Cristo nadie te lo puede. Amén. Y tú lo tienes a Él. Amén. No importa si Amén. las cosas no se dan. Nadie te puede quitar a Dios. Nadie. Es por eso que Romanos dice que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa nos puede separar de Él. Porque es real. Nadie, no hay nada que quite a Cristo. No sé si eso no despierta un deseo de que tus hijos puedan tener y saber día y noche que tienen acceso a algo que nadie les puede quitar. Claro. No importa. Amén. 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 Brett, y otra cosa que yo de verdad respeto mucho de cómo tú haces, cómo estás obedeciendo al Señor, obviamente es tu compromiso tan fuerte a la educación de tus hijos. Eres una maestra de verdad, pero te estudias, aprendes y enseñas y estás apasionada. Entonces es posible y no es que ya toda la vida lo que dijimos, no es que ya hayamos sido, tenemos una carrera de maestras, ¿no? Pero te interesas, te apasionas, estudias, preparas y te das. ¿Cómo? Y lo hemos platicado tú y yo varias veces. ¿Cómo es esto de, qué piensas tú de todas estas mamás que hacen escuela en casa, de algún tipo, entre comillas, no sabemos sus vidas, pero están metidísimas en las redes sociales manteniendo cuentas? O sea, yo misma, que ya me impacto, o sea, yo misma no tengo ahorita ya hijos que aquí en mi casa, ¿no? Realmente, y yo veo, te consume bastante tiempo el que los mensajes, los correos, preparar contenido, subirlo, ¿no? Todas estas cosas te consume tiempo. Y yo digo, ¿cómo le hacen? Y lo hemos platicado esto, ¿cómo manejas tu tiempo y qué consejo das o qué piensas de esto? Creo que como todo, siempre es el corazón de las cosas tiene que ver con dónde está tu mirada y qué es verdaderamente lo que quieres hacer e impactar. Creo que hace lo que acabas de compartir, que es muy fácil querer llenar otras vidas y vaciar la bendición. O sea, todo lo que Dios nos ha dado nos ha hecho especialmente, o sea, las habilidades, los gustos, las cosas, mis intereses ha puesto en mí, que me ha dado, bueno, que va a permitir desarrollar, están especialmente diseñados para bendecir este hogar antes que cualquier otro. Mi primer llamado es mi marido, ¿sí? Porque ni siquiera mis hijos, ¿sí? Una vez que yo lo respete, lo ame, lo consienta, que verdaderamente él sepa, los humanos después de Dios, él es mi prioridad, vienen los hijos. Creo que es muy fácil perder en tiempo en muchas cosas. No podemos ser influencers. Y lo hablaba con una amiga y le decía, mis followers reales son Paulo y Josué. Ellos literal me siguen a todos lados. ¿Sí? Ajá, amén. Mi vida ante ellos no está editada. No puedo dibujar o poner, ay, así estoy comiendo, ¿no? Sí. Cuando está todo el cochinero abajo de Sí, tu ¿no? casa sucia, la ropa lavada, tus hijos recibiendo educación en quién sabe qué y tú sentada ahí, ¿no? O ellos llenando libros que les compras, llenen los libros. Exacto. Eso puede ser muy peligroso
porque pensando querer hacer un impacto eterno, hacemos todo lo contrario, un impacto eterno para el mal. ¿Por qué? Sí, tremendo. Porque estoy en mis hijos de la manera que Dios quiere y y de verdad tengo no sé cuántos ejemplos Sí. de cosas y de momentos de enseñanza simplemente por estar. Y Y estar presentísima, lo que platicábamos un día con Ali, ¿no? Con mi hermana. O sea, estar no nada más estar en el mismo cuarto, yo en mi teléfono y ellos haciendo otra cosa, sino estar, mis ojos a ti, sentada, estar. estando, de verdad. O sea, porque creo que a veces quiero animar a las mamás de hijos, pues ya más grandes. A veces pensamos, híjole, es que lo más complicado es esto de cuando son bebés ya que pasen, ¿no? Y luego caminan y te das cuenta que era más fácil tenerlos cargados y alimentarlos que estar atrás. Y cada etapa va teniendo un reto, pero también somos llamadas y somos capacitadas de parte de Dios para cada paso que nuestros hijos tienen. Pero lo que sí debo decir es estar presente. Y hay veces que, miren, de verdad, simplemente ayer, aquí adaptamos un lugar para poder hacer ejercicio, mi esposo y yo. Cada uno estaba haciendo una actividad, y yo ya muy feliz, me iba feliz a pasar mi tiempo para hacer ejercicio, cuando oigo una discusión entre ellos dos, desde computadora a computadora. Y ni modo, se interrumpió, ya. ¿Por qué? Mi prioridad no es, ay, bueno, ahorita voy a hacer, yo ahorita los veo, porque no, mi prioridad son ellos. Delante de Dios, si hice ejercicio o no, le da exactamente lo mismo. Sí. Pero el que tuvimos ayer, en donde pudieron salir cosas de cada corazón, en donde pudimos ir a la palabra y ver qué es lo que estaba pasando, y de verdad, de eso que sucedió se levantó un megaproyecto como familia. Qué increíble. Pero era... Porque estuviste ahí. Porque escuchas ahí, y de verdad lo pensaba, porque muchas mamás, bueno, ya que están grandes, ya son independientes, ya están haciendo cosas. Es la edad más crucial. Ya me quedan 3, 4 años con ellos, es nada. Sí. Es todavía el momento en donde más tenemos que estar. Y creo que es una tentación, porque nos encanta el aplauso. Sí. Nos encanta la gloria. Claro, cuando tienes la posibilidad de editar, de que te aplauden, de hermana, qué bendición, qué increíble, está perfecto. Pero si antes escuchaste esas palabras de parte de tus hijos, si tus hijos han sido capaces de decir, mamá, gracias por leernos la palabra, gracias por enseñarnos a Dios, es así, entonces puedes saber. Claro. Por bendición va a ser que yo mande a 2 hombres temerosos de Dios. La salvación solo depende de Dios. Pero sí quiero inculcarles un temor a Dios. Sí. Que eso sí aprender en esta casa. El Espíritu Santo es el único que puede obrar para su salvación. Amén, amén. Pero quiero enviar a 2 hombres que cuando estén afuera teman a Dios. Y que eso impacte a mucho más de lo que yo a personas externas puedo hacer. Y esa ha sido la razón por la que ministerialmente, en mi caso, he estado, y no saben, muchas veces le digo a mi esposo, es que ya quiero, y por eso también le Qué bendición eso, Julián me dice, no, ahorita no. Y qué bendición, porque tus hijos son no, Dios no te va a pedir cuentas de nadie más que de tus hijos. No me va, y no puedo influir tanto en nadie como en ellos. Claro. Porque alguien escuche esta conversación o que pueda yo bendecir a alguien. Estaba como ayer en un momento justamente donde había pecado y podía traer en el instante la verdad necesaria. Claro. Entonces, creo que tiene un cambio de mente y un cambio de entender que es un privilegio, y que abracemos el privilegio y entender que estamos haciendo un trabajo eterno. Amén. Sea que dando leche y cambiando pañales, o que tengas que tener conversaciones profundas y fuertes con tus jóvenes. Claro. Pero estamos hablando de almas, y no hay un trabajo más valioso y hermoso que estar relacionadas con almas, y almas pues por las que vamos a dar cuentas. Me acuerdo cuando tú estuviste ahí en la boda de nuestro primer hijo, me pidieron que diera mi esposo unas palabras y luego yo unas palabras. Y me acuerdo perfecto esa sensación de hablar y decirle, no hay nada de lo cual me arrepienta.
en nuestra relación, ¿no? O sea, no hay nada. Porque claramente que la regué muchísimas veces, claramente que me equivoqué, claramente que pequé contra él, contra otros de mis hijos, pero siempre en el momento estuve ahí en el momento para pedir perdón, para restaurar la relación. Pero me acuerdo que yo le decía, me decía, ¿no sientes horrible después de que lo tuviste todo el tiempo en tu casa, que ya se va? O sea, literal se está casando y se va. Y yo, no, porque no me arrepiento. Estuve ahí en cada momento. Estuve ahí cuando leyó, estuve ahí cuando aprendió, estuve ahí cuando tuvo, ¿no? Estas dudas, estas cosas. Estuve ahí, estuvimos haciendo vida juntos y no tengo temor porque les compartí la historia, les enseñamos el camino del evangelio, ¿no? Y a donde vayan, sabemos que lo llevan, ¿no? Se los entregamos en las manos y Dios va a hacer lo que Él quiera. Dios los va a traer y en su voluntad como Él quiera, por los medios que quiera. A veces, en su misericordia, usa el camino natural, que es la educación dentro del hogar, una educación cristiana. Y muchas veces Dios usa eso simplemente como un semillero y guarda esas semillas y después algo sucede enorme y los trae durísimo y hace algo enorme, pero los trae, ¿no? Y tenemos que seguir confiando. Entonces, no nos vamos, jamás nos vamos a arrepentir de haber obedecido a Dios, punto, de haber obedecido a Dios. Y mira, yo recuerdo mucho eso y la palabra es diferente, pero creo que la mejor palabra para describirlo es culpabilidad. Y te lo voy a decir porque justamente en ese momento una mamá no cristiana que luego fue como muy abierta, ¿no? Y ella siempre me decía, es que me encanta que hagas escuela en casa porque no tienes idea la culpabilidad que hay dentro de una mamá de no estar con sus hijos. No puedo con esta culpa. Ella porque fue de verdad... Qué fuerte. Auténtica. Uh-huh. Me siento culpable. Uh-huh. Qué fuerte. Porque podemos pensar que parece más importante lo que hacemos fuera, lo que tiene cierto reconocimiento, pero si volvemos al... Se trata de empujar a nuestros hijos a Cristo. A Cristo. ¿No? Uh-huh. No mayor poder de influencia que en tus hijos. Amén. Yo recuerdo cuando estaba más jovencita y me tocaba aconsejar jovencitas, lo primero que yo decía era, ¿qué dijeron tus papás? Exacto. Antes porque el mejor consejo uh-huh. va a venir antes de cualquiera de nosotros. Amén. Estamos capacitadas, hechas con chips especiales. No va a haber mejor mamá para tus hijos que tú, porque Dios te diseñó especialmente para ellos. Tú no tuviste nada que hacer, no escogiste a tus hijos. Dios los escogió para ti. Amén. Amén. Abrazar y saber, yo soy lo mejor, con todos mis errores, aún mis pecados y aún mis... porque no se trata de una vida, la vida en Cristo y la vida perfecta en Cristo no tiene que ver con que no pecamos, sino que pecamos y nos arrepentimos. Pecamos y limpiamos rápido. Amén. Uh-huh. No estamos buscando que no está sucio. Exacto. No, sí, ¿no? sucio, pero limpiamos. Y de eso se trata. Entonces, animarte, no hay mejor mamá que tú para ellos. Sí. Mejor maestra. Y solo terminar esto porque de verdad quiero animar. Una vez mi hijo estaba como teniendo problemas para asociar ciertas cosas, entonces una amiga que se dedica a la educación especial, me dijo, ay, mira, que te hagan este examen para ver si está asociando. Era una cuestión académica. Esta pedagoga que estaba haciendo un doctorado en algo que parecía muy novedoso, ¿no? Cuando le dije que iba a hacer homeschool, o bueno, que hacíamos homeschool, era la más feliz. Y es que este es el paraíso para los pedagogos como yo que estamos en esta. La cuestión es que acababan de descubrir que la educación, bueno, ya saben que nuestro cerebro es plano y lo que aprendemos son como huellitas. Entonces, está ahorita como que wow, que la parte afectiva, y todos lo sabemos, tuvimos un maestro que nos encantaba la materia porque le teníamos cierto aprecio, y entonces ese año historia nos fascinó, matemáticas nos fascinó porque había este aprecio. Y entonces ella decía, las huellas dentro del conocimiento duran mucho más cuando hay una cuestión afectiva entre profesor y alumno. Y me dijo, no hay nada más, lazo más afectivo que madre e hijo.
Es decir, todo lo que tú les estás dando de conocimiento se va a quedar mucho más que cualquier persona que se les hubiera dado. Amén. Número, porque es tu voz, digamos, si quieren verlo científicamente comprobado, cuando alguien está triste, a veces quiere oír la voz de su mamá. Y eso, imagínense que historia, matemáticas, literatura, vinieron de esa misma voz. Sí, qué precioso. Ajá, entonces me encanta y siempre les digo a los niños, vemos la realidad y la potencia de la vida porque la ciencia se da cuenta como miles de años. Cosas de lo que ya el Señor había dicho, determinado y ordenado que fuera. Y de hecho, por eso es tan importante leerla y leerla con ellos. Quiero también compartirles que ahorita leímos, bueno, estamos a punto de terminar la Biblia completa con ellos durante un año. Y previo a esto, nos tardamos 5 años en leer la Biblia de pasta a pasta, todo. Oye, pero les leías Génesis y todo el rollo de... ¡Jueces! ¡Válgame! Violaciones, hurtos, asesinatos, sí, porque eso, pero a través de esto, no a través de las noticias ni a través de que otros lo enseñen, la Biblia está completa aún para eso. Podemos hablar plenamente de sexualidad, con la Biblia abierta. De pecados, de las cosas que debemos evitar y cómo es que Cristo es la única solución. Amén. Y esto es la invitación y el deseo y mi pasión de decirles, vale la pena. Amén. Eres lo mejor que les pudo pasar a tus hijos si eres una madre piadosa que está en la palabra. No va a haber mayor influencia. Tú eres la influencer número 1 de esas criaturas si decides tomarlo, porque a veces no decides tomar eso y prefieres que otras personas sean los que más influyen en ellos. Sí, eso está tremendo. Quiero leer 2 citas, Bred, 2 chiquitas. Una es muy fuertes, muy fuertes. Una es del puritano Jeremiah Burroughs. De hecho, a lo mejor leo 3. Una es de un puritano, Jeremías Burroughs, que escribió, dice, hay muy poca esperanza para los niños que han sido educados de una manera perversa. Dice, una vez que la tinta ha infiltrado la lana, es muy difícil lavarla completamente. Y solamente la gracia de Dios lo puede hacer, claro, lo sabemos. No dice, hay muy poca esperanza, es muy difícil. Que entregas a tus hijos, Voddie Baucham decía, mandamos a nuestros hijos a ser educados por los romanos, ¿no? Por los paganos, y nos sorprende que llegan con la armadura de los romanos. Lo vimos en la historia de Hitler, de los nazis. Mandaban a los niños a hacer a estos campamentos y a estas cosas, y de repente los niños se voltearon contra los papás y contra todo y pelearon contra ellos mismos, ¿no? Entonces, de verdad, lo que queremos es convencerlas de las dos partes. O sea, es un mandato, es glorioso, como lo hemos estado insistiendo, pero también hay una parte que es peligroso dejar esto, es peligroso no obedecer al Señor en esta área, es muy peligroso. Es muy peligroso. Dice, ustedes saben que las universidades grandes del mundo del oeste, ¿no? Princeton y Oxford y todas esas fueron, de hecho, fundadas por cristianos. Y el primer presidente de la Universidad de Princeton se llamaba Jonathan Dickinson y dijo, maldito sea todo el aprendizaje que es contrario a la cruz de Cristo. Tremendo. Híjole, ¿no? Y ahí está, y hoy, porque hemos consumido esta idea de que es lo normal, los mandamos, ¿no? Cuando es maldito, o sea, nos preguntamos por qué nuestros hijos están viviendo esquizofrénicamente, ¿no? Viviendo una doble vida, ¿no? En la adolescencia, una en el grupo de jóvenes y otra, y es porque les estamos diciendo todo el día, esta es la verdad, esto es Cristo, esto dice la Biblia, esto es lo que es verdad, pero los mandamos nosotros a ser educados a otro lado en donde la verdad tiene que ser sacrificada por otras circunstancias. Entonces, maldito sea todo el aprendizaje que es contrario a la cruz de Cristo. Tomemos toda la palabra de Dios, las promesas que son gloriosas
gloriosas, y también las advertencias, que son fuertísimas. Las dos cosas es las que nos deben de empujar, y las dos juntas a través del Espíritu Santo es los que crean en nosotros esa convicción en nuestra propia vida, ¿no? Y Martín Lutero, voy a leer la tercera. Martín Lutero dice, no recomiendo ningún lugar en el que los niños vayan a ser educados en donde las escrituras no reinen. Dice, toda institución en que los hombres están ocupados, que los hombres no están ocupados completamente en la palabra de Dios, va a ser corrupta. Y tengo mucha preocupación de que las escuelas van a ser en algún momento las mismísimas puertas al infierno, a menos de que laboren para enseñar las escrituras y ponerlas en el corazón de los niños, ¿no? Tremendos, porque ellos vieron hace siglos, es esto. O sea, esto es 1500, ¿no? 1400 Lutero, luego los puritanos, ¿no? Y luego Princeton, ¿no? O sea, es tremendo. Y ellos lo vieron el peligro, y ahí vamos, ¿no? Entonces, tomemos las dos cosas, tomemos las promesas de Dios para animarnos, y tomemos las advertencias de Dios para también tener temor de Dios. Queremos inculcar temor de Dios en nuestros hijos, temamos a Dios nosotras, y vayamos al Señor a pedirle que nos ayude a obedecerlo, ¿no? Es tremendo. Totalmente, y vuelvo a decir, se trata de Él. Amén. Tener muy en cuenta, porque no es por nuestros hijos solamente, es porque lo amamos a Él, le creemos a Él. Muchas veces les digo a mis en la escuela, cuando me decían, y es que ¿por qué no tienes novio? ¿No? O sea, y me acuerdo que yo respondía, porque le creo a Dios. Me encanta eso. O sea, le creo a Dios, no sé, o sea, yo no tengo otra razón de decir no, pues porque no, creo lo que Dios dice. Veo algunos comentarios y claro, entiendo que hay excepciones y hay vidas complicadas y hay mujeres que han tenido que estar solas y hay mujeres que a pesar de que quizás quisieran hacerlo, viven una situación en la que tienen que trabajar. No debemos de movernos por las situaciones. Claro que hay casos, y precisamente por eso tenemos un Dios tan personal, un Dios que nos conoce al detalle, y como hace poco leíamos en Lucas, tan ridículamente nos conoce que sabe lo que nadie ni nosotros mismos, como cuántos cabellos tenemos. O sea, jamás en la vida nadie me ha preguntado eso, ni lo he necesitado para ningún dato, nunca, jamás. Y Dios lo sabe. Entonces, claro que Dios conoce cada historia, y yo puedo decir, yo fui una hija de una mamá soltera, y Dios tuvo gracia y guardó mi camino, pero no podemos tomar de esas excepciones. Hacer la regla. En hogares cristianos donde verdaderamente puede haber una oportunidad, y que solo es una cuestión de obediencia, de desidia o de ganas de obedecer, ¿no? Entonces, y aquellas personas que están en una situación complicada en donde esto, lejos de traer una bendición, puede traer una carga, no es el caso, porque tenemos un Dios lleno de gracia, con una multiforme gracia, es decir, su gracia toma muchas formas. Entonces, solo animar a aquellas que tienen una situación diferente, pero a todas aquellas que podemos hacer esto, abrazarlo en el entendido de que amemos más a Dios, y amemos, si Dios es lo que más amamos, empujemos a nuestros hijos a lo que más amamos. Amén, amén, amén. Me encanta eso. Y de verdad les agradecemos. Nos preguntan también, Brett, si tenemos qué métodos recomendamos en el currículums en español. La verdad es de que nos vamos a mantener al margen de eso, porque lo que nosotras queremos compartir es principios. Hay una diferencia, las que han escuchado el podcast Mujeres de la Palabra por más tiempo saben que insistimos mucho en la diferencia entre un principio y un método. Queremos hablar consistentemente del principio que creemos en carne y hueso, que es: los padres cristianos tienen el deber y la obligación de dar a sus hijos una educación distintivamente cristiana. Ese es el principio. El método puede variar, y nosotras, tú ya estás muy casada con un método que no está en español y tarará. Nosotros hicimos otro método hace 1000 años que no acabamos, no sabemos de currículums ahorita, no podemos dar consejo a eso, pero es fácil investigar, ¿no? ¿Y qué hay? Pregunta, investigas, hay, gracias a Dios
muy diferente que cuando nosotros empezamos. Entonces, hay grupos de homeschool, seguramente investiga diferentes y ve con tu esposo cuál es la opción que mejor les conviene. El método puede variar, el principio es el mismo, ¿no? Y de verdad, bueno, no sé si quieres decir algo más, amiga, para terminar. Sabes, tal cual dijiste, que se nos iba a pasar más tiempo. Pues no, realmente mi corazón está feliz de este llamado, de este privilegio que el Señor me permitió hacer. Debo decirlos y animar, tal cual como vuelvo a decir, es el mejor trabajo del mundo, porque estoy con los 2 alumnos que más amo, que son de las 2 personas que más amo, y es un proyecto familiar, ¿no? Como les decía, además tengo una relación amorosa con el director de la escuela. Oye, nada más voy a contestar esta nos conviene, esta no, es para las dos seguro. ¿Qué opinan de las escuelas virtuales? Bueno, nosotros, yo fui maestra 11 años en la primera escuela cristiana clásica en línea, que es Veritas Press. Fui maestra por muchos años de español ahí. Mis hijos tomaron clases ahí, después algunos maestros nos salimos de Veritas y abrimos Wilson Hill Academy, en donde nuestra hija menor se graduó. Ahí también fui maestra. Ali es maestra en una escuela en línea cristiana Veritas. Los hijos de Veritas están tomando algunas clases en Veritas. Nosotros, si es una escuela verdaderamente distintivamente cristiana en línea, tómenla. No conozco una en español, lamentablemente lo que conocemos es en inglés. Tómenla, se los recomiendo muchísimo, pero no significa que porque sea una escuela cristiana en la que tus hijos se conectan, me voy para atrás y ya están, ¿no? Tienes que estar involucradísima al 100%, lo sabes, ¿no? A ver, lo hemos platicado. Totalmente, y hay cosas también, no somos todólogos, no sabemos todo, No. hay que me fascina y me encantan, pero hay otras que he tenido que delegar porque no me da para aprender y luego enseñar. Entonces, no, mis hijos toman varias clases, digamos, Con tutores específicos. ¿No? que no podría dar, que es en el caso de latín, programación, piano, ese tipo de cosas que, pues, Claro. no. Escuela pública virtual, yo diría que no, es lo mismo que mandarlos. Aunque los tengas en tu casa, no puedes, no vas a estar ahí sentado con tu hijo todas las 8 horas viendo que le están enseñando. O sea, al final del día estás siendo indoctrinado por los que odian a Dios. Están siendo enseñados matemáticas por alguien que odia el orden que Dios ha establecido. Están siendo enseñados ética y la familia y biología por alguien que va a promover ideología de género. Entonces, no. O sea, cualquier educación pública para nosotros no es una opción en ese sentido, ¿no? Pero bueno, no sé si... ¡Ay, un abrazo, mi Betsy! A hacer escuela en casa con ese bebé. Mil gracias, de verdad, Bret. Te quiero muchísimo. Nunca nos acaba de dar tiempo. Nunca. Todas las mujeres se sienten identificadas y es una de las bendiciones y de las multiforme gracias de Dios que hablamos, y además de un tema pero si algo nada más quiero de verdad que se queden es esta pasión. Si amas a Dios y amas a tus hijos, empuja a tus hijos a lo que más amas y a lo que sabes que nadie les puede quitar. Amén. Solo Cristo, y pues que tu vida lo brille y haz vida con ellos. Amén, amén. Pues mil gracias a Bret, gracias, ya la hemos tenido, por ahí tenemos otro episodio contigo hace años, casi cuando empezábamos, creo que también fue sobre escuela en casa, ya ni sé de qué fue, pero sí hablamos algo o del reto de la lectura de la Biblia, algo. Ya hemos tenido a Bret, es amiguísima y de verdad la quiero muchísimo, es una gran amiga, testifico de su vida, somos amigas, nos conocemos afuera del álbum de Instagram. Hacemos vida juntos como familias, nos queremos muchísimo, entonces es por eso que la tengo aquí. Mil gracias a todas las que se conectaron, que tengan bonita semana y a la palabra. A la palabra.